trabajadores que tienen y ganan menos en el país. Para estos trabajadores, de 182 a 193.000 pesos. Esto es un 6% nominal, un 3,3% real. Esto significa un reajuste más de 60% superior al que entregó en promedio el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue de 2% real. Estamos haciendo esto no porque signifiquen recursos fiscales, porque los recursos fiscales involucrados en el reajuste del salario mínimo no son demasiado significativos. Estamos haciendo esto porque queremos cuidar las posibilidades de empleo de los que ganan menos y queremos cuidar también a nuestras pymes. Más del 80% de los trabajadores que ganan salario mínimo trabajan en pymes. Adicionalmente, todos los estudios serios dicen, y economistas transversales, partidarios cercanos a la coalición de gobierno, cercanos a la oposición, han planteado que un alza muy alta del salario mínimo lo que hace es comprometer las posibilidades de conseguir un empleo para los que ganan menos. En este momento estamos corriendo el serio riesgo de no poder llegar con un reajuste en julio. ¿Por qué ha ocurrido esto? No por falta de interés o de trabajo del gobierno. La oposición se ha negado sistemáticamente, primero, a aprobar la idea de legislar y segundo, a rechazar la propuesta del gobierno, aunque haya sido y aunque sea mucho más generosa que la que ellos mismos aprobaron cuando estaban con su gobierno anterior. ¿Cuáles van a ser los pasos, ministro, de ahora en adelante, pensando que están en cuenta regresiva? Quiero dejar con ustedes a la senadora don Pepe García, presidente de la Comisión de Hacienda. Queremos hacer un llamado a los senadores de la Concertación y de la oposición a que aprobemos el salario mínimo reajustado en un 6% la próxima semana. De manera contraria, corremos grave riesgo de que en el mes de julio los trabajadores que perciben el salario mínimo no reciban reajuste. Y creemos que ese es el peor de los mundos. Y no solo se trata del reajuste del salario mínimo, se trata también de que 3 millones de madres y niños, repito, 3 millones de madres y niños que son causantes del subsidio único familiar y de la asignación familiar, tampoco reciban el reajuste que también es equivalente al 6%. Entonces, cuando estamos hablando de preocupación por quienes perciben el salario mínimo, cuando estamos hablando de preocupación por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, hagámoslo patente, votando favorablemente el proyecto que el gobierno del presidente Piñera ha enviado al Congreso, votémoslo la próxima semana, de tal manera que los trabajadores, las mamás y los niños puedan recibir estos reajustes durante los pagos correspondientes al mes de julio. Senadora von Baer. Gracias, senador. Si es que no tenemos reajuste para aquellos trabajadores que ganan menos en nuestro país en julio, la responsabilidad va a ser de los parlamentarios de la Concertación. Nosotros hacemos un llamado a que los parlamentarios de la Concertación se pongan una mano en el corazón y piensen en aquellos que más lo necesitan en nuestro país. Quizá para los parlamentarios de la Concertación 11.000 pesos no son nada, pero yo estoy segura, y lo sabemos porque lo hemos escuchado, que para los trabajadores que ganan hoy día el sueldo mínimo en nuestro país, 11.000 pesos son una diferencia importante para llegar a fin de mes. Por lo tanto, nosotros esperamos que los parlamentarios de la Concertación no piensen en ellos mismos, sino que piensen en aquellos que más lo necesitan en nuestro país. Los responsables, si es que no tenemos reajuste en julio de este año, van a ser los parlamentarios de la Concertación. Y si es que a nosotros nos preguntan, nosotros vamos a tener que dar, por lo tanto, las direcciones de los diputados y de los senadores de la Concertación para que los trabajadores de nuestro país que tienen el sueldo mínimo les vayan a preguntar dónde quedaron
esos 11.000 pesos de julio. Esos 11.000 pesos que no van a estar en su sueldo de fines de julio, las personas que perciben el salario mínimo se lo van a tener que ir a pedir a los parlamentarios de la Concertación. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos hoy día es a que los parlamentarios de la Concertación aprueben el reajuste del salario mínimo para que los trabajadores que más lo necesitan en nuestro país puedan tener reajuste este año. Muchas gracias. Gracias. Consultarle brevemente, por favor. De prensa, si se puede llamar así, ofrecida por el senador García Ruminoto, Renovación Nacional, de la UDI, la senadora Ana Fombar, el ministro de Hacienda, pero además vemos también a otras autoridades de la Alianza, al expresidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, dando cuenta de que el salario mínimo se mantiene, la propuesta del Ejecutivo, en 193.000 pesos, ello luego de que incluso durante toda la semana haya habido voces en la sede legislativa pidiéndole al gobierno incluso que este fin de semana largo pudiera evaluar y repensar ese monto. Felipe Leiva ya está ahí, te vemos en imágenes. Recordemos que además esta discusión se va a retomar, Felipe, el martes en el Congreso. ¿Cómo estás? Buenos días. Claro, la próxima semana va a ser vital claramente para el gobierno, los partidos del oficialismo, para este diálogo que es entorpecido, por lo menos en el Congreso, con la oposición, teniendo en cuenta este reajuste de 193.000 pesos. Lo escuchamos en las declaraciones tanto de los senadores de Renovación Nacional, José García Ruminot, como también del propio ministro Larraín. Hacen énfasis y critican finalmente, hacen un llamado también, por supuesto, a la oposición a aceptar este reajuste, porque si no se van a quedar más de 3 millones de personas sin esta opción de poder aumentar el salario mínimo a 193.000. Recordemos que toda esta semana y ya casi 20 días se ha discutido sobre la cifra, más que también de algunas opciones de poder subir aún más este monto de 193.000 pesos, tanto con la oposición como también enfrentamientos al interior de la coalición de gobierno, esta cifra de 200.000 pesos propuesta por Renovación Nacional, como también los 193.000 pesos con los que cierran filas la UDI con el gobierno. Vamos a ver entonces cómo se va a desarrollar este tema, sobre todo porque esta reunión va más allá y piden a la oposición a aceptar este reajuste, porque de una otra manera es la cifra la que está pendiente de acuerdo a llegar a algún acuerdo con ambas partes, ya sea al interior de la propia coalición de gobierno como con la oposición. Entonces la próxima semana va a ser clave, sobre todo en el Senado, para ver cómo se va a dar este tema, si se va a poder empezar a votar o no, y vamos a ver si se deja de entrabar esta discusión sobre un tema no menor, como lo es el salario mínimo entre el gobierno, la oposición y también los partidos del oficialismo. Bien, Felipe, vamos a seguir contigo en La Moneda. En los próximos minutos vamos a estar retomando la entrega informativa, así es que vamos a seguir viendo lo que ocurre no solo en el Palacio de Gobierno, sino que también en el Congreso y en general en los parlamentarios después de haber escuchado estas declaraciones. Gracias por ese oportuno reporte, nos vemos en cualquier minuto. Hasta luego. Hasta pronto, buenos días.